¿sí? Hasta ahora lo que habíamos visto, lo que habíamos estado viendo con los ensayos mecánicos, eran todos ensayos destructivos, o por ejemplo el ensayo de dureza, que era un ensayo parcialmente destructivo, o sea, no era destructivo, quedaba alguna marca, pero no era un ensayo destructivo, pero todos los otros son ensayos destructivos. Lo que vamos a ver entonces ahora es cómo son las técnicas y qué tipo de equipos podemos usar para poder hacer un diagnóstico de los materiales y de las piezas y del funcionamiento de las piezas con ensayos que no sean destructivos, es decir, que no tengamos que llegar hasta la rotura de la pieza. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes de empezar la clase? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta sobre el ejercicio, el último que hicimos la clase pasada, el 87. A mí me Sí. da, o sea, pasé los 5,5 años a horas y me da 48.180 horas. Y cuando calculo lo de Miller, me da 50,76. No, no puede ser. Y claro, porque me da un número muy grande para Pero buscarlo en la el tabla. ejercicio, a ver, espérame, que aquí no lo tengo. Espérame un minutito, Sí, un está bien. segundito. El ejercicio es el 87, decís. Sí. Es que el ejercicio de 87 no es con Miller. No lo sacás con Larson Miller, lo sacás con la otra Ah, curva. bien. Claro, yo lo sacaba Acordate, así para después poder acordate, calcular. acuérdense siempre de leer qué tipo de material se está ensayando. Porque de Bien. acuerdo al material que se está ensayando es la curva que vas a utilizar, ¿sí? Por eso es que abajo de las curvas ustedes van a tener Larson Miller y van a tener la otra curva de hierro cromoníquel, ¿sí? Sí, Así profe, que gracias. ahí tengan cuidado. Lo que no, lo que yo estaba pensando es que voy a ver si los desarrollo, esos dos ejercicios que quedaron, porque el otro sí lo hicimos, me parece. El otro sí está hecho y lo he mandado en fotos, por WhatsApp, así que se lo tienen. Lo que sí estaba pensando hacerlos y mandárselos por WhatsApp o por autogestión para que ustedes lo vean al ejercicio y lo comparen con lo que ustedes están haciendo, ¿les parece? Y cualquier duda de cómo se hizo, la preguntan, ¿les parece? Sí, Bueno, profe. profe. Bárbaro. Bueno, Profe, y otra sí. pregunta. La clase pasada también hicimos el 85, pero a mí me daba 31, 35, y cuando lo hicimos en clase daba No. 31,5. Lo más probable es que lo que utilizaste es el logaritmo en base Sí. 10, ¿sí? No el natural, no el logaritmo natural. No, igual lo probé con los dos logaritmos porque ninguno de los dos me daba 30, o sea, después el resultado final 31,5. No sabía si estaba Sí. haciendo algo mal yo o... Fíjate, mira, ese ejercicio está, yo no sé si vos estás en WhatsApp. Párate, déjame ver, este es el Sí, sí curso estoy. ¿Cómo? Que sí estoy en el grupo. Bueno, fíjate cómo lo hicimos, ¿sí? En el Sí, grupo, me había fijado. Por eso preguntaba. pero ¿y entonces cuál es la diferencia que tenés? Que a mí me da 35 en vez de No, sí, ese es el 31,5. resultado, Sí. pero vos te fijaste que todos los números que vos colocaste están bien. Me Sí, refiero en sí, el sí. tiempo. ¿Cuánto te da el tiempo? 61.320. Bien, entonces sacás el logaritmo en base 10 de ese tiempo. Sí, Bien, y a eso lo multiplicás por 0,78 y sí, le sumás 36. sí, Bueno, y a eso lo multiplicás por 520 más 273 sí, dividido 1000. sí. Bueno, te tiene que dar 31,5. Hay algo que estás aplicando, que estás poniendo mal en la calculadora. Fíjate tu calculadora si la tenés bien.
Bueno, yo me voy a Porque fijar. esos valores te tienen que dar 31,5, ¿sí? Bueno, sí, yo me voy a Fíjate, fijar entonces. fíjate, les comento, en base a lo que vos me estás diciendo, cuando corrijo los parciales, cuando veo los números, ¿sí? Y no me cierran los números, hago el cálculo, por eso también me demoro en corregir, hago el cálculo y me estoy encontrando que ponen bien en la fórmula, ponen bien los valores, pero el resultado lo ponen mal. Lo están poniendo mal. Entonces, fíjense cómo utilizan la calculadora, porque no es únicamente el asegurarme de que hacer correctamente todo el procedimiento, sino que también, porque les digo, he encontrado muchísimos parciales donde no me dan los resultados, o sea, ponen una cosa y ponen otro valor, otro resultado. Entonces es como que es una cosa loca, porque digo, si hicieron todo el procedimiento y llegaron y después ponen otro resultado cuando hicieron el cálculo con la calculadora, es realmente, tengan mucho cuidado, fíjense. Quédate tranquila que el resultado, que si vos lo tenés ahí, los resultados que lo hemos pasado por WhatsApp, quédate tranquila que ese es el resultado, ¿sí? Porque todos lo calculamos y a todos nos dio ese resultado. Así que hay algo que estás haciendo, o tu calculadora por ahí la pusiste en otro sistema y te está calculando otra Sí, cosa. profe, ahí lo volví a hacer y ahí me dio. Sé que estaba haciendo algo mal. Gracias. Tal. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Empezamos? Bárbaro. Vamos entonces con ensayos no destructivos. Fantástico. Bien. Decíamos entonces que otra forma de estudiar a los materiales y a las piezas o a las estructuras era por medio de estos ensayos no destructivos, ¿sí? ¿A qué se denomina ensayo no destructivo? Que normalmente ustedes lo van a ver como EN, que está abreviado. A cualquier tipo de prueba practicada en un material que no altere de forma permanente, ¿sí?, las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Esto es el objetivo que tiene hacer un ensayo no destructivo a un material, que no altere esta forma. Es decir, nosotros podemos tomar una pieza que está en uso, podemos ensayarla, y de hecho así se hace, se le ensaya para hacerle un seguimiento a esa pieza, para ver si todavía la podemos seguir usando o si hay que reemplazarla, ¿sí? Y volver a usarla, hacer el ensayo y volver a usarla, ¿sí? Volver a ponerla dentro de la maquinaria para que se la pueda seguir usando. Bueno, ese es el objetivo, entre otros, de los ensayos no destructivos. Por lo tanto, implican un daño imperceptible o nulo en cada pieza. En general, los ensayos no destructivos poseen datos menos exactos que los que son destructivos. Y esto se debe, en algunos ensayos, estamos hablando de algunos ensayos, a que son los ensayos destructivos pueden llegar a ser algunos un poco menos confiables que los ensayos destructivos, porque es evidente, cuando yo saco una pieza y a esa pieza que está en servicio la ensayo, en un ensayo destructivo voy a tener verdaderamente cuáles son las propiedades de esta pieza. Ahora, si yo le hago un ensayo no destructivo, de acuerdo al ensayo no destructivo que le esté haciendo, puedo llegar a no tener exactamente los datos de esto, ¿sí? Para esto siempre doy el ejemplo, para esto siempre conviene combinar ensayos no destructivos con ensayos destructivos, siempre y cuando se pueda lograr esto.
Por ejemplo, ¿en qué caso se puede llegar a lograr? Bueno, de acuerdo a el reglamento CIRSO de construcción de la ingeniería civil, si nosotros tenemos que estudiar, por ejemplo, una estructura, un puente, la estructura de un puente, la estructura de un edificio o la estructura de una carretera, ¿sí?, que está en uso, para estudiar en qué condiciones sigue estando ese hormigón, para ver si se puede seguir usando esa estructura, lo que el CIRSO exige es que uno tenga que sacar testigo cada tantos metros, creo que es cada 1 metro, me parece que es lo que dice la reglamentación. Lo que hace es que nosotros tengamos que perforar esa estructura. Sacar un testigo, ¿qué significa? Bueno, con una broca, ¿sí? De acuerdo al tipo de estructura que tengamos, será el tamaño de la broca, ¿sí? Lo que hace la broca es girar, saca un pedazo de ese material que sale en forma cilíndrica, que le llamamos probeta, ¿sí? Bueno, saca ese testigo, y ese testigo, en el caso de las estructuras, se lo ensaya a la compresión. Por lo tanto, de esa forma yo puedo ir sabiendo, por supuesto que tiene todo, está todo normalizado, no se puede sacar el testigo y automáticamente ir a hacer el ensayo de la compresión, se lo tiene que dejar descansar porque ese hormigón ha estado bajo tensiones, y cuando uno lo saca de la estructura, esas tensiones siguen estando, entonces quiere decir de que me va a dar un resultado que no es el correcto. Bueno, lo tengo que dejar descansar para que se distendan las tensiones en por lo menos 24 horas, ¿sí? Bueno, después se lo ensaya a la compresión y se saca verdaderamente cuánto está. Acuérdense que los hormigones no son como los aceros resisten a la tracción y a la compresión. Los hormigones resisten mucho a la compresión, pero casi nada a la tracción. Bueno, así que se le hace ese ensayo a la compresión y se ve cuánto es la resistencia que puede llegar a tener el hormigón en esa estructura. Si nosotros siguiéramos con este procedimiento, que se hacía hace muchísimos años, se hacía este procedimiento, tendríamos que agujerear toda la estructura de acuerdo a lo que nos exige el reglamento CIRSO para sacar la cantidad de testigos que necesitamos para corroborar el comportamiento de esta estructura. Bueno, cuando empezaron a usarse los ensayos no destructivos, se consigue, de acuerdo a 2 aparatos que se pueden utilizar perfectamente combinados, como un aparato que se le llama pachómetro, que ya vamos a ver más o menos qué significa, que detecta armaduras, y otro aparato que se llama ultrasonido, que también lo vamos a conocer, lo vamos a ver, que mide la velocidad ultrasónica de pasaje de onda. Bueno, con estos 2 aparatos podemos hacer, ensayar, ¿sí? Ver cómo está trabajando esa estructura de acuerdo a la resistencia del hormigón, y eventualmente sacar un testigo cada tanto para verificar si estos ensayos que me están dando de ensayos no destructivos de ultrasonido concuerdan o verifican los resultados que me están dando. ¿Está? Bueno, esto es una combinación de ensayos. No hago tantos ensayos destructivos, ¿sí? Porque en realidad estoy destruyendo mucho la estructura y no me conviene, pero sí hago algunos, ¿sí?, para verificar los resultados que me van dando con los ensayos no destructivos. Entonces, puedo combinar los 2 métodos, ensayo no destructivo con ensayo destructivo, para hacer un informe y poder evaluar en qué condiciones está esa estructura, ¿sí? Bueno, es un poco lo que está diciendo acá, que en algunos casos, como les decía recién, las mediciones no son tan exactas como los ensayos destructivos. En algunos casos también suelen ser más baratos los ensayos no destructivos que los destructivos,
pero también esto implica la no destrucción del material, y también lo que dice acá es lo que les comentaba recién, que suelen complementarse con datos provenientes de los ensayos destructivos. Cuando yo creo necesario, conveniente, a sacar un testigo o varios testigos para ir corroborando los valores que me van dando estos ensayos no destructivos. Cuando lo creo conveniente y lo puedo hacer, lo hago. En otras ocasiones no podré hacerlo, no podré hacer esa combinación y tendré que quedarme con únicamente con los resultados de los ensayos no destructivos. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, la definición entonces de los ensayos destructivos es el uso de técnicas no invasivas para determinar la integridad de un material, componente o estructura, es decir, para conocer las propiedades y a las tensiones a las que está sometido ese material o esa estructura. O medidas cuantitativas de alguna característica de un objeto. Esto podríamos definir entonces como ensayos no destructivos. La aplicación de los ensayos no destructivos, es decir, ¿para qué voy a usar? ¿Sí? ¿Para qué datos voy a sacar y en qué voy a utilizar estos ensayos no destructivos? Bueno, me sirven para conocer defectologías, es decir, defectos que puede llegar a tener ese material o esa pieza, ¿sí? Como por ejemplo discontinuidades, corrosión, deterioros por agentes ambientales, determinación de tensiones, detección de fugas, ¿sí? Etcétera, ¿sí? La caracterización, es decir, evaluar las características o propiedades químicas, estructurales, mecánicas, tecnológicas, etcétera, del material. Y la metrología, es decir, puedo llegar a controlar espesores, medidas, recubrimientos, etcétera. Por ejemplo, yo recién les comentaba que había un equipo que nosotros utilizábamos en civil, que se utiliza mucho, en los laboratorios, por supuesto, ¿no? Que hacen patología, además. Que es el pachómetro, ¿sí? Así se lo llama comúnmente a ese aparato. Es una cajita más chiquita incluso que una cajita de herramientas, para que tengan una idea, donde es ese aparato determina armaduras, ¿sí? Por ondas electromagnéticas, donde yo puedo determinar con ese aparato cómo está el esqueleto de esa estructura por dentro, es decir, ustedes saben que todas las vigas, columnas o las estructuras de hormigón tienen un esqueleto de acero, ¿sí? Por dentro, que son barras de acero. Bueno, con este aparato nosotros podemos determinar cómo están, porque si uno hace el trabajo, uno puede determinar perfectamente dónde están ubicadas estas armaduras. También puede determinar el espesor, ¿sí? De estas armaduras, es decir, el diámetro de estas armaduras, para corroborar si el diámetro que se le puso a la estructura es el que realmente se calculó. Especialmente también esto es importante en las zonas sísmicas, ¿sí? Porque los diámetros en zonas sísmicas se exigen de determinado diámetro hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? Hacia diámetros mayores, no menores. Se puede determinar el espesor de recubrimiento, porque estas armaduras que están dentro de las estructuras, ustedes habrán visto, si han visto cómo se hace una casa, cómo se hace un edificio, ustedes habrán visto que se ponen todas las armaduras, luego se pone el encofrado y luego se cola el hormigón, y queda recubierta la armadura en toda esa masa de hormigón. Bueno, ese recubrimiento tiene que tener un determinado espesor, y ese espesor es para que no entre el agua y pueda llegar
a oxidar las armaduras, porque las armaduras cuando se oxidan se expanden y por lo tanto rompen el hormigón y crean evidentemente grietas. Bueno, todo esto lo podemos hacer con un equipo, lo podemos medir con un equipo tan sencillo que se llama, por supuesto no son baratos, ¿no? Que se llama, como les decía, pachómetro, que me sirve en este caso para eso, ¿sí? Bien. ¿Dónde podemos hacer estudios, ensayos no destructivos? Bueno, podemos hacer a una cantidad bastante grande de industrias, como por ejemplo la industria automotriz, ¿sí? Donde se usan las partes de los motores, de los chasis, de las piezas de la industria automotriz. En la aviación o en la industria aeroespacial se utiliza muchísimo también, especialmente también se usan mucho los líquidos penetrantes, ¿sí? En construcción se usan en estructuras, puentes, carreteras. En manufactura, ¿sí? Partes de máquina. En petroquímica también son utilizados para transportes de tuberías, tanques de almacenamiento, o también se los puede usar en misceláneos, es decir, en cualquier obra, como por ejemplo parques de diversión, conservación o restauración de obras de arte, etc. ¿Sí? ¿Cuándo se utilizan procedimientos de ensayo no destructivo? Los ensayos no destructivos se pueden utilizar en cualquier etapa de la producción. Esto quiere decir que la podemos utilizar ya sea para cuando compramos la materia prima, que le podemos hacer estudios o ensayos no destructivos a la materia prima, o lo podemos hacer a estos ensayos cuando ya estoy elaborando el producto, cuando el producto está en proceso de elaboración, o lo podemos usar también a final del proceso o cuando el producto está en uso. Es decir, que lo podemos usar en todas las etapas de vida del producto. Esto se hace para ayudar en el desarrollo de los productos, o sirve para ayudar en el desarrollo de los productos, identificar o clasificar los materiales en recepción. Esto es, por ejemplo, cuando compro la materia prima o compro una pieza, como por ejemplo las autopartistas que fabrican piezas para las grandes fábricas, ¿sí? Bueno, también se les puede hacer a ese producto un ensayo no destructivo para ver en qué condiciones, para hacerle más bien un control de calidad, ¿sí? Para mejorar o controlar los procesos de fabricación, para verificar el procesamiento adecuado, como así también el tratamiento térmico. Esto se debe a que algunas piezas se elaboran y luego se les tiene que realizar un tratamiento térmico, ustedes lo estarán viendo en la otra parte de la materia, donde el tratamiento térmico significa provocarle un endurecimiento al material, ¿sí? Bueno, este endurecimiento es someterlo al material a una determinada temperatura, llevarla a un estado austenítico del material, y luego, de acuerdo al tratamiento que nosotros vamos a seguir, si es un tratamiento térmico para endurecimiento, entonces le vamos a tener que pasar de ese estado austenítico, va a tener que pasar a un estado martensítico. Bueno, este tratamiento va a producir, por supuesto, alteraciones dentro del material, y los ensayos no destructivos me sirven para ver si ese tratamiento fue hecho correctamente. ¿Está? Para comprobar el correcto montaje, como por ejemplo, en las cañerías, hay cañerías en la industria, hay muchas en la industria automotriz, donde se usan gases, que son gases altamente inestables, ¿sí? Es decir, que pueden provocar explosiones por su inestabilidad. Por lo tanto,
esas cañerías por donde van a pasar esos gases, tienen que estar, las uniones de esas cañerías tienen que estar perfectamente soldadas, perfectamente selladas, no tienen que quedar burbujas adentro de esas soldaduras, porque si así quedan, si queda algún defecto, alguna burbuja, se tiene que romper la soldadura y volver a hacer. Esto es el control que se le hace, para esto hay un protocolo, ¿sí? Donde se controla justamente el montaje, cómo ha sido montada esa cañería, ¿sí? Bueno, para eso entonces existen también estos ensayos no destructivos. Y finalmente para inspeccionar los daños en servicio, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que las aplicaciones podrían ser inspección de productos en bruto, inspección después de la segunda transformación, inspección en daños en servicio. Si inspeccionamos, por ejemplo, productos en bruto, podrían ser, por ejemplo, después de la forja, las fundiciones, ¿sí? Esto es, cuando yo hice fundición de un material, de acuerdo a la fundición que realicé, a lo mejor no lo hice a la temperatura adecuada y por lo tanto provoqué que el grano de ese material no sea el que realmente estaba buscando para tener la calidad del material que estoy necesitando, y puedo comprobarlo por medio de estos ensayos. En el caso que haga, por ejemplo, un extruido, etc. ¿Sí? Para las inspecciones después de la segunda transformación, bueno, podemos ver el mecanizado, las soldaduras, que era lo que les decía, les comentaba recién, ¿sí? El amolado, el tratamiento térmico, que también lo habíamos comentado, niquelado, etc. Podemos hacer todos estos ensayos de acuerdo con los ensayos no destructivos. Y esto es justamente para control de calidad del material. En el caso, decíamos que también podíamos tener equipos o materiales que ya estaban en servicio. ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, también podemos controlar estas situaciones donde el equipo ya está en servicio, ese material ya está en uso, y podemos controlar los agrietamientos, corrosiones, erosión, desgaste, daños por calor, etc. Como por ejemplo podemos ver acá algunos ejemplos de lo que puede llegar a suceder si nosotros no controlamos estos materiales, estos equipos que están en servicio, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, cables de acero, que son estos cables donde se puede controlar con, por ejemplo, una inspección visual. Ustedes ya han visto, este año, creo que fue a principio de año, si no recuerdo mal, febrero, enero, no, en enero no, me parece que después de febrero, hubo una noticia bastante desagradable donde una telesilla de estas se rompió en Italia, ¿sí? Se cortó uno de estos cables en Italia y mató, creo que eran 11, 12 personas y dos niños, ¿no? Entre ellos 2 niños, ¿sí? Bueno, fíjense la importancia, por supuesto que se encontró que no había tenido el mantenimiento adecuado, y bueno, por eso que sucedió esto, ¿no? Imagínense ustedes han aprendido a calcular áreas, a diseñar de acuerdo a un material, diseñar en cuanto al diámetro que tiene, por ejemplo, un cable de estos de acero, ¿sí? Estos cables de acero se los llama que están trenzados, así se les dice, porque son muchos cables unidos y provocan y dan esta sección, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos acá, si acá lo están midiendo con un calibre, esta sección, ¿sí?
Imagínense que como estos cables son hilos, ¿sí? Por supuesto hilos de acero, a medida que pasa el tiempo y de acuerdo al desgaste, y al clima y demás, porque bueno, acá estamos en la nieve, con fríos, el material, ustedes acuérdense que en temperaturas bajo cero el material se contrae, a mayores temperaturas el material se dilata, entonces trabaja a todas estas tensiones, y se va rompiendo, ¿sí? Se van saliendo estos hilos, como se les llama, hasta llegar, por supuesto, a una situación como esta. Fíjense ustedes que la sección que se calculó para este cable, para que soporte esa tensión, no es la misma sección que tenemos acá, o tenemos acá. Evidentemente, con esa misma carga, este cable se va a romper. Bueno, estas cosas son las que nosotros, bueno, acá ustedes lo pueden ver, estas cosas son las que nosotros, o sea, las inspecciones que se les puede hacer, en este caso visuales, o algún tipo de otra inspección, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en tanques de almacenamiento, esto es un equipo de ultrasonido donde va subiendo solo, es control remoto, donde en este caso va midiendo el adelgazamiento del espesor de las paredes del tanque de acuerdo a este ensayo de ultrasonido. ¿Y por qué puede haber un adelgazamiento del espesor? Bueno, por corrosión empieza a comer parte del espesor y por lo tanto esto se va reduciendo, ¿sí? Y en este caso tenemos, por ejemplo, una inspección visual que tiene cámaras, que tiene una cámara donde se puede ir inspeccionando toda la zona. Bueno, acá tenemos el caso de los aviones. En el caso de los aviones, se los desarma por completo todos los motores, se los inspecciona. Acá también se usan mucho los líquidos penetrantes. Se inspecciona si tienen grietas. Ustedes se acuerdan que hubo un ejercicio de tenacidad de la fractura que hicimos que se realizaba con un ensayo no destructivo, donde teníamos el equipo de ese ensayo de ese ensayo no destructivo, verificaba o podía leer tamaños de grietas de determinada longitud, y si la grieta tenía menos de esa longitud que podía leer el equipo, no me servía. Bueno, esto es así, necesitamos leer, conocer las grietas que tienen nuestros equipos para poder saber si podemos seguir usándolo, si lo vamos a usar a menor tensión, etc. ¿Sí? Bueno, en este caso se están usando líquidos penetrantes para ver grietas. Con los líquidos penetrantes podemos únicamente conocer las grietas externas, no las internas. Ya lo vamos a ver también en el teórico. Bueno, acá es un accidente donde había un defecto en un disco del motor y por supuesto no se hicieron el mantenimiento correspondiente que llevan a estas. Bueno, acá está la pieza que no estaba mantenida, donde se lleva a estos accidentes. En este caso son líquidos sometidos a presión, donde se están haciendo, por ejemplo, ensayos de ultrasonido y se están haciendo también ensayos radiográficos, ¿sí? Las vías de los trenes, nosotros en nuestro país lamentablemente no usamos como deberíamos usar, como se usa en el resto del mundo, los trenes. Nosotros usamos mucho las carreteras y usamos mucho el uso de camiones en carreteras que son altamente peligrosos
¿sí? Por los accidentes que provocan. No solamente provocan accidentes, sino que los camiones con el peso que tienen también rompen la carretera, rompen el hormigón, ¿sí? Y esto hace que le cueste mucho más al Estado después volver a reponer esa carretera. Si nosotros usáramos correctamente, hemos tenido y tenemos vías todavía para poder usar, para poder avanzar con esta industria que son de los trenes. Podríamos sacar toda nuestra producción por medio de trenes y de esa forma sería un poco más económico, ¿no? Bueno, en Europa y Estados Unidos usan los trenes tanto como para transporte de personas, como para transporte de materiales, de equipos, etc. Que para ellos es muy importante. Nosotros lamentablemente no lo usamos. Bueno, evidentemente como son muy utilizados, también se debe controlar las vías del tren justamente para que no ocurran descarrilamientos. Creo que también hubo un descarrilamiento, también creo que fue en Italia, no me acuerdo si fue el año pasado, por unos problemas que tuvieron de los trenes. Ustedes imagínense que en Europa se están utilizando trenes a altas velocidades, casi 300 kilómetros sobre hora. Es decir, ellos usan muchísimo los trenes. Nosotros, lamentablemente, no. Bueno, acá en el caso tenemos otro accidente donde se cayó una parte de un puente que estaba en uso, y por lo tanto ahora se le ponen distintos sensores que van midiendo, van escuchando los sonidos de las grietas, si las grietas van creciendo. Como por ejemplo, en este caso es de un edificio que quedó en pie. Ustedes se acuerdan de las Torres Gemelas, que se cayeron, o sea, se vinieron abajo las dos torres después de que chocaran dos aviones, y que, bueno, al ser era una estructura hecha de acero, por el alto calor que eso, y entre otras cosas, hizo que se vinieran abajo. El tema es que cuando cayeron las dos torres, no solamente cayeron las dos torres, sino que arrastraron algunos edificios que estaban cercanos, al lado, ¿sí? Bueno, este es un edificio que también estaba cerca, no cayó, pero sí, ustedes pueden ver, quedaron muchísimas grietas, ¿sí? Ahí tienen otra. Sí, quedaron muchísimas grietas debido justamente a esto, a esto que pasó de que se cayeron las dos torres. Que los que se les hace, se les ponen aparatitos que se llaman strain gauge, que son los que están midiendo constantemente el movimiento de estas fisuras. Si estas fisuras se van abriendo debido no solamente al movimiento del edificio, sino por alguna otra razón. Entonces, esto se lo va midiendo, se lo va controlando para ver qué es lo que está pasando con estas fisuras que quedaron después de que cayeran los otros dos edificios, o todos los otros edificios. No me acuerdo cuántos más cayeron, además de las Torres Gemelas. Bueno, acá tenemos también inspección de tuberías. En este caso, pueden ver radiografías, se les sacan radiografías a las soldaduras en las uniones y se verifica cómo están esas soldaduras por dentro, como les decía recién, si tienen oclusiones, si han quedado con aire o han quedado bien resueltas. Bueno, acá se inspecciona con un rastreador robótico que va a ir barriendo toda la tubería para ver cómo está por dentro, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro tipo
de ensayo que se le hace. Bueno, en este caso es un misceláneo, es decir, es una obra de arte, debido a que esta campana es una campana muy antigua de esta ciudad, en Filadelfia, donde bueno, se ve que se ha ido agrietando a lo largo del tiempo y se le va haciendo un seguimiento de la grieta para ir reparándola, hasta ver, se puede visualizar hasta dónde está la grieta por dentro, qué tan dañada está por dentro, para poder luego arreglar. Las inspecciones visuales, que es la que ya habíamos visto, ¿sí? Donde tenemos una cámara y vamos inspeccionando por dentro a ver si vamos encontrando algún tipo de falla, ¿sí? Todo, por supuesto, acuérdense que va a depender, el estudio que le vamos a hacer va a depender de la importancia que nosotros, o de lo que realmente estamos buscando, ¿sí? Cuando estamos analizando, ¿sí? Habrá que, por ejemplo, en el caso de una soldadura, evidentemente vamos a tener que analizarla por medio de un equipo no destructivo como rayos X, ¿sí? En el caso de una estructura, usaremos un ultrasonido, y por ahí usar un rayos X en una estructura, sean equipos mucho más caros que a lo mejor no me sirven, por supuesto, porque sé más exactamente lo que tengo, pero con otros equipos puedo llegar a tener los mismos resultados sin necesitar un equipo tan caro, ¿no? Bueno, eso se va a ir evaluando de acuerdo a la necesidad que tengamos, de lo que necesitemos usar. Bueno, los métodos, porque ya estuvimos viendo qué es lo que estamos evaluando, entonces, ¿con qué métodos los estamos evaluando? Bueno, habíamos visto que podían ser por medio de la inspección visual, líquidos penetrantes, magnéticos, ultrasonido, corriente Foucault, o rayos X y rayos gamma, ¿sí? Esos son algunos de los métodos que podemos utilizar para analizar un producto. ¿Qué vamos a empezar a estudiar? Vamos a empezar a estudiar entonces rayos X. Por favor, si hay alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, levanten la mano o interrumpan, no hay problema. No pregunten, acuérdense, no pregunten por chat porque no lo estoy leyendo, no lo puedo leer, ¿sí? Bueno, empezamos entonces con uno de los métodos de ensayos no destructivos, que son radiografías. Siempre que empiezo el tema de radiografía, les digo, ustedes imagínense que tienen que sacarse la radiografía de la boca, de una muela, de un diente, o sacarse la radiografía porque se fisuraron o se quebraron una mano, un pie, un brazo, o por ahí, no sé, han tenido que sacarse una radiografía de pulmón, ¿sí? Esto muchos sacan las radiografías de pulmones, ustedes son muy jóvenes, pero los que han empezado a trabajar por ahí, cuando le hacen el preocupacional, les hacen radiografías de pulmón, así que bueno, por ahí alguno habrá hecho una radiografía de pulmón. Bueno, todos son los mismos, ¿sí? Todo es lo mismo, es aplicar un método donde tenemos un rayo, que es un rayo X, que traspasa la materia y queda plasmada ese rayo, ya vamos a ver que no es el mismo que emitió la fuente, en una placa radiográfica. Y en esa placa radiográfica yo puedo ver todos los defectos que tiene esa materia a la cual ha sido traspasada, ¿sí? Bien. Para empezar a entender qué son los rayos X, bueno, y los rayos gamma, son radiaciones, ¿sí? Entre las radiaciones podemos tener las ionizantes y las no ionizantes.
Lo que nosotros vamos a estudiar van a ser las radiaciones ionizantes, las no ionizantes no nos interesan, no las vamos a ver, por lo menos ustedes en este curso no las van a ver. Y dentro de las radiaciones ionizantes vamos a ver, están las electromagnéticas, donde dentro de las electromagnéticas tenemos a los rayos X y los rayos gamma. Después también tenemos radiaciones ionizantes corpusculares, que tenemos otro tipo de radiaciones, como por ejemplo partículas beta, alfa, protones, neutrones y rayos cósmicos, que nosotros tampoco lo vamos a ver. Lo que vamos a estudiar entonces, dentro de las radiaciones, las ionizantes, electromagnéticas, como rayos X y rayos gamma. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste sacar una radiografía o radiografiar algo? Bueno, lo que nosotros tenemos entonces es una fuente, ¿sí? Esta fuente tiene muy alta energía, pero poca longitud de onda, es decir, estamos con poca longitud de onda. Si estas son las ondas, evidentemente estaríamos por este lado. Son ondas, como habíamos dicho, electromagnéticas, como vemos la luz visible, y evidentemente van a provenir de una fuente radioactiva, ¿sí? O una fuente de rayos X, cualquiera de las dos, ¿sí? Lo que hace esta fuente es emitir un rayo, ¿sí? Larga un rayo, que este rayo lo que va a hacer es traspasar la materia, el objeto lo va a traspasar. Pero ¿qué va a pasar cuando lo traspasa? El objeto va, porque tiene una determinada densidad, el objeto va a absorber parte de este rayo que emitió la fuente, va a absorber parte, y otra parte no la va a poder absorber. Esa parte de ese rayo que no va a poder absorber, lo va a traspasar a la materia, la va a traspasar, y como tenemos una placa del otro lado del cuerpo que estamos estudiando, ese rayo va a quedar plasmado en esa placa. Ustedes imagínense si alguno ha ido alguna vez a sacarse una radiografía, lo que ha pasado es, tienen la fuente está de un lado, a ustedes el radiólogo lo pone en el medio, y del otro lado está la placa radiográfica, que depende si han ido al dentista, es una placa chiquita. Si han ido a sacarse por alguna otra cosa, la placa depende del tamaño de lo que se quiera analizar, ¿sí? Lo que ha pasado es, la fuente ha alargado el rayo, ha traspasado la materia y se ha plasmado en esa placa radiográfica, ¿sí? Lo que ustedes ven cuando ven la placa radiográfica es una placa con la forma de lo que se ha sacado. Por ejemplo, si se le ha sacado a una mano, con la forma de la mano y el brazo, pero en diferentes tonalidades de grises. Van a ver que van a tener un gris casi tirando a negro, luego van a ver un gris un poco más claro, ¿sí? Y luego van a ver la forma perfectamente del hueso en un gris mucho más claro. Si tienen algún defecto, a esto me refiero, si tienen alguna fisura o si han tenido alguna quebradura, esto lo va a delatar porque va a tener una diferencia de color, ¿sí? Y ahí es donde el médico va a poder visualizar qué es lo que está pasando. Bueno, lo mismo sucede cuando le sacamos a una pieza o a un material una radiografía. Vamos a ver exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a ver el objeto plasmado en la placa
con diferentes tonalidades de grises, ¿sí? Esas diferentes tonalidades de grises va a depender de la absorción que tenga esa materia de estos rayos que emitió la fuente. Y esto lo vamos a ver rápidamente ahora con vean. Bueno, acá es lo que tenemos este objeto, que tiene esta forma, tiene una discontinuidad, una oclusión, una burbuja, una grieta, lo que tenga adentro. Tenemos la fuente que emite el rayo, tenemos el rayo, ¿sí?, que va a traspasar el material, y cuando lo traspase, lo que absorbió va a quedar en el material, lo que no absorbió va a traspasarlo y plasmarse en la placa radiográfica, ¿sí? De ahí vamos a poder ver entonces diferentes tonalidades de grises. Si ustedes pueden ver acá, si esta es la placa radiográfica, es esta placa que yo las estoy viendo de arriba. Bueno, esta es la forma de la pieza que radiografié. Fíjense que acá tiene un corte, quiere decir que acá tengo un gris más oscuro, acá tengo un gris más claro, acá tengo un gris más claro que este, y luego en la grieta o en la oclusión o lo que sea, tengo otro color de gris. Entonces voy a ver diferentes colores de grises, ¿sí? Esto se debe a que el material ha absorbido parte del rayo, pero fíjense que no solamente depende de la propiedad que tiene el material, de la densidad que tiene el material, de absorber ese rayo, sino también depende del espesor que tiene la pieza, que también influye en la absorción de ese rayo, ¿sí? Bueno, acá tenemos imágenes, por ejemplo, de esta pieza, ¿sí?, donde en la placa radiográfica, fíjense cómo aparece la pieza, donde las partes aparece con un gris más oscuro, que es una zona donde no pertenece a la pieza. Luego la parte de adentro de la pieza con un gris más claro, ¿sí? Y fíjense, en esta parte y acá tiene un diferente color de gris. Quiere decir, lo más probable, es que esta pieza en este sector acá y acá, lo que esté pasando es que se haya disminuido el espesor de la pieza porque haya corrosión en esto. Esto no parecieran ser grietas, sino pareciera más, por la forma que tiene acá, como una corrosión, o puede ser que tiene algún problema adentro de la pieza, ¿sí? Pero esto lo podemos observar de acuerdo a los diferentes colores de grises. En este caso, por ejemplo, una plaqueta electrónica donde se le saca una radiografía, esto suele hacerse para ver si los circuitos están correctamente soldados, y esto es porque todo esto se tiene que soldar para que esta plaqueta funcione correctamente. Y muchas veces, ya sea que lo hace una máquina o ya sea que lo hace una persona, puede llegar a quedar alguna parte mal soldada y esto funcionar mal. Bueno, fíjense que con esta placa radiográfica podemos ver perfectamente cómo están conectados todos los circuitos que están soldados. Y en esta esfera, fíjense que tenemos también acá diferentes escalas de grises. Fíjense que este gris es mucho más claro que el gris que está adentro.
Y esto se debe a que este es el espesor de la pieza, ¿sí? Es decir, si tenemos esta esfera, lo que tenemos acá es el espesor de esa pieza, donde vemos, por supuesto, los grises más claros. Por dentro de la esfera vemos un gris más oscuro y evidentemente acá donde están estos cuadraditos y esta línea debe tener un espesor diferente y es por eso que se puede ver. Bien, para hacer una comparación, hasta ahora estamos todos bien, ¿no? Está todo claro, no hay ninguna duda. Sí, profe, claro. Para hacer una comparación, entonces, de lo que habíamos visto anteriormente, que decíamos de los rayos X y que eran rayos que eran ondas electromagnéticas, bueno, las características de los rayos X y gamma, decíamos que son ondas electromagnéticas, por lo tanto, no tienen carga eléctrica ni masa, viajan en línea recta, ¿sí? Ambos viajan en línea recta, con la diferencia que los rayos gamma pueden ser más direccionados, en cambio los rayos X son la fuente, como ustedes vieron recién, bueno, como ustedes ven acá, la fuente emite el rayo viaja en línea recta, pero se desplaza en todo el volumen de la pieza. Por eso es que cuando ustedes ven que alguien se saca una radiografía, la deja a la persona, de acuerdo a lo que se vaya a radiografiar, la deja la fuente cerca de la persona para que pueda pasar el rayo, pero el radiólogo se va a otra habitación. Y esto se debe a que como los rayos X no pueden direccionarse, viajan en línea recta, pero no pueden direccionarse, es decir, que tratan de expandirse por todo el volumen de la habitación, el radiólogo se va a otra habitación para no estar constantemente expuesto a esta radiación, ¿sí? En cambio, los rayos gamma sí se los puede direccionar. Penetran la materia y el poder de penetración depende de la energía de la fuente. Ioniza la materia, esta ionización dura un tiempo. El material radiado queda con una fluorescencia del tipo no permanente. Son invisibles, ¿sí? Esto es lo peligroso. Y destruyen las células vivas, ¿sí? Si hacíamos una comparación con los alfa y los beta, decíamos que los beta eran corpusculares, son 10 veces más ionizantes que los rayos X, pero el poder de penetración es mucho menor. Fíjense que para detener un rayo alfa necesitamos una hoja de papel. Para detener un rayo X, con una hoja de papel no nos alcanza. La velocidad, por supuesto, es bastante alta, 1/10 la velocidad de la luz, y tienen carga eléctrica positiva. Si vemos con respecto a los rayos beta, tienen bajo poder ionizante, la velocidad es 9/10 la velocidad de la luz, pero fíjense, ya para detener un rayo beta, necesitamos un material, por ejemplo, un plástico que tenga 1/4 de pulgada, ¿sí? Ya necesitamos, ya con una hoja de papel no la detenemos. Por supuesto que a este material que tiene 1/4 de pulgada tampoco lo detenemos un rayo X o un rayo gamma. Los rayos beta tienen carga eléctrica negativa. Esto es nada más para ver lo que estamos viendo cuando vemos rayos X y rayos gamma. Los rayos X se basan en la transmisión y la absorción de la intensidad del rayo para producir una imagen de las imperfecciones. Esto es lo que acabamos de ver. Se necesita entonces
la intensidad del rayo, este rayo traspasa la materia, y al traspasar la materia, lo que queda de ese rayo se plasma en la placa y podemos ver de ahí las imperfecciones. Evidentemente, entonces, esto sirve para detección, interpretación y evaluación de discontinuidades como grietas, porosidades, metálicas, no metálicas, soldadura, pieza de fundición, forja, etc. ¿Qué necesitamos para hacer un estudio radiográfico? Evidentemente necesitamos una fuente de radiación. Esa fuente de radiación puede ser una fuente de tungsteno que me va a provocar un rayo X, o puede ser una fuente de elementos o materiales radioactivos, ¿sí? Que me va a provocar unos rayos gamma. Necesito, por supuesto, una fuente de radiación, un sistema de detección, es decir, que ese rayo que ha traspasado quede plasmado en una placa radiográfica, una pantalla fluorescente, una serigrafía, etc. Y también lo que necesitamos, ¿sí?, para hacer un ensayo radiográfico es que la falla o discontinuidad que está dentro del material debe tener características de absorción diferentes a la del material ensayado, ¿sí? Es decir, que cuando decimos características de absorción, debe tener diferente densidad y poder de absorción másico diferente a la del material que estamos ensayando. Porque si son iguales, evidentemente no voy a poder ver el problema que estoy teniendo, ¿sí? Porque no me lo va a detectar ese equipo. Me lo detectará otro, pero ese no. Tenemos que entender entonces que I es el haz de rayos X que va a quedar plasmado en la placa, ¿sí? Y es el rayo que traspasó la materia y que es el que va, al traspasar la materia, va a quedar plasmado en la placa radiográfica, ¿sí? Por lo tanto, I va a ser igual a I sub 0. I sub 0 es el rayo que emitió la fuente, ¿sí? Por E a la menos mu por X. ¿Qué es mu? Mu es el coeficiente de absorción lineal, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver muy poco como mu, sino que vamos a ver, porque tenemos tablas donde usamos el coeficiente de absorción de masa, ¿sí? Mu m, por la densidad, y fíjense que el rayo que queda plasmado en la placa también depende de X, que X es el espesor que estoy analizando, el grosor, ¿sí?, del equipo o de la pieza que estoy analizando. Por lo tanto, para que se absorba este rayo voy a necesitar de un coeficiente másico, una densidad del material y del espesor del material que estoy analizando. Esto es lo que, en definitiva, me va a absorber este I sub 0 y me va a hacer que este I sea el que quede plasmado, ¿sí? Está claro esto, ¿no? X siempre va a estar en centímetros, tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Así que si lo tengo en pulgadas, lo voy a tener que pasar a centímetros, si lo tengo en milímetros, lo tengo que llevar a centímetros, si lo tengo en metros, a centímetros, porque así está dentro de la tabla. La densidad, sabemos que la densidad es gramos sobre centímetros al cubo, por lo tanto, el coeficiente másico va a ser igual a centímetros sobre gramos. Y el coeficiente lineal va a ser igual a centímetros a la menos 1, ¿sí?
Si nosotros acá tenemos centímetro 1 sobre centímetro por centímetros, se me simplifica y este número me queda adimensional. ¿Está claro? Bueno, ya vamos a ver este ejemplo, pero es un poco lo que teníamos ahí, lo que habíamos visto. Tenemos entonces la fuente, el rayo I sub 0, que es el que larga la fuente. Este rayo I sub 0 traspasa el aire únicamente y queda plasmado acá. Luego traspasa la materia, queda plasmado acá con otro color. Y traspasa donde tengo el defecto, que queda plasmado acá, como es una fotocopia, no vemos las diferentes escalas de grises, pero acá deberíamos tener diferentes escalas de grises, ¿sí? Las ventajas de los rayos X es que se pueden utilizar en materiales metálicos y no metálicos, ferrosos y no ferrosos. Proporciona un registro permanente de la condición interna del material, y esto es, yo puedo hacerle un control cada tantos meses, cada tantos días, cada tantas horas de uso, decir, bueno, cada tantas horas controlo si ha habido un crecimiento de la grieta o no. Ustedes imagínense que esto lo pueden hacer como, por ejemplo, un médico cuando le dice, bueno, vamos a hacer un esto, vamos a ir haciendo estos estudios cada un año, cada 6 meses, dependerá de la gravedad de lo que tenga. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo con este equipo de rayos X, si necesitamos hacerle un control a una pieza. Es más fácil poder identificar el tipo de discontinuidad que se detecta y revela discontinuidades estructurales y errores de ensamble, ¿sí? Bueno, entre otras cosas. Las limitaciones que tienen los rayos X son difíciles de aplicar en piezas de geometría compleja o zonas poco accesibles. Y sí, ustedes imagínense, si le tienen que sacar una radiografía a una pieza donde tiene formas muy complejas, geometrías muy complejas, ¿qué es lo que va a pasar? Y cuando le hagan la radiografía, no les va a decir exactamente todo lo que está pasando, porque justamente no le va a poder sacar una radiografía de cada uno de lo que tiene adentro, ¿sí? Entonces, bueno, a geometrías o formas muy complejas o zonas no accesibles va a ser muy difícil utilizar esta metodología. También hay que pensar de que si la pieza está en un lugar donde no tenemos acceso para decir, bueno, tengo la fuente y del otro lado pongo la placa para que se plasme el rayo, entonces si no tengo ese acceso no voy a poder hacer este tipo de estudio. No detecta discontinuidad del tipo laminar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una grieta del tipo laminar, donde esa grieta es lo suficientemente delgada y además si nosotros le sacamos un rayo, o sea, le hacemos un estudio de rayos X, el rayo I sub 0, ¿sí? Está en forma perpendicular a la grieta. Lo que va a suceder es que, con ese estudio no pueda llegar a salirme la grieta, es decir, no la pueda visualizar.
¿sí? Entonces tengo que tener este cuidado que cuando tengo una grieta que es muy del tipo laminar, muy delgada, puede llegar a que le haga el ensayo de rayo y no detecte la grieta, ¿sí? Y eso tengo que tener muchísimo cuidado. Además, si el rayo es en forma perpendicular a la grieta, ¿sí? Se requiere observar medidas de seguridad para la protección contra la radiación. Y esto, por supuesto, es importantísimo. Si vemos los rayos gamma son rayos producidos por la desintegración nuclear de los átomos de isótopos radioactivos. Habíamos dicho que eran, no poseían carga eléctrica ni masa, traspasaban la materia y podíamos tener isótopos radioactivos naturales o artificiales. Si ustedes se acuerdan o si lo habrán visto alguna vez, los rayos naturales fueron descubiertos por Madame Curie y su marido, por eso obtuvo Madame Curie, su marido murió antes, 2 premios Nobel, y luego su hija continuó y descubrieron los artificiales, los isótopos radioactivos artificiales, como el iridio, cobalto, el cesio, donde ella y su marido, la hija de Madame Curie y su marido, también recibieron un premio Nobel por esos descubrimientos, ¿sí? Esto es una acotación que le hago al margen. Bien, los rayos gamma entonces pueden ser por medio de estos elementos, la fuente, por supuesto, ¿no? Los rayos gamma pueden ser utilizados en forma similar a los rayos X. Las ventajas que tienen es que pueden radiografiar piezas de acero de hasta 20 centímetros de espesor, ¿sí? Esto, acuérdense que el espesor siempre es importante, de acuerdo cuando uno hace un estudio de ensayos no destructivos. Esta distancia de 20 centímetros se la puede hacer con una fuente que tiene un cobalto 60. Se permiten radiografiar espesores menores, por supuesto, con otro tipo de fuentes. En el caso, y a diferencia de rayos X, los rayos gamma es un equipo portátil, es un equipo muy pequeño, portátil, y es un equipo que no requiere mantenimiento. Lo que sí, la fuente, y ya lo vamos a ir viendo, va a ir sufriendo un decaimiento, ¿sí? Bueno, donde después, evidentemente, eso va a pasar a estar en desuso. Hay que tener en consideración que hay una entidad en la Argentina, ENRED, que se llama, que es donde se asientan todos los equipos que se compran, estos equipos que se traen al país, que se compran, ya sean empresas, por ejemplo, para medicina o para ingeniería o para lo que fuere, están declarados. Es decir, o una persona que lo compre, esto está declarado. Es decir, yo compro un equipo, como por ejemplo para hacer rayos gamma, ¿sí? Y va a figurar a nombre de quién, va a figurar a nombre de fulano de tal, ¿sí? Si yo vendo ese equipo, lo tengo que declarar. Si tengo que declarar a quién se lo doy, tiene que haber un seguimiento de estos equipos, porque ustedes saben que estos equipos son altamente contaminantes y que después de que su batería ya no se puede usar más, esto todavía sigue contaminando, ¿sí? Así que hay que tener un seguimiento de estos equipos. Bueno, la intensidad de la fuente y
va a ser igual, por supuesto, perdón, no de la fuente, sino que traspasa el material, y va a ser igual a I sub 0, que es el de la fuente, el rayo que emite la fuente, por E, por menos la constante de decaimiento, lambda, por el tiempo. Esto es el tiempo que va a durar esa fuente en uso, ¿sí? La constante de decaimiento significa eso. Noten que E está elevado a la menos algo, o sea, en este caso es menos lambda por T. En el caso de rayos X era menos mu por X o menos mu másico por la densidad por X. Esto se debe a que en el apunte, creo que, no sé si en el apunte de Bazán, pero sí en el apunte de Educo, hay un error donde este signo menos en un caso no está, en la fórmula no está. Tengan cuidado porque bueno, es un error de tipeo, porque en realidad ese signo menos tiene que estar siempre, ¿sí? Esto se los aclaro por las dudas, ustedes lo vean en el apunte sin el signo menos, ¿sí? Bien. Para terminar entonces, y esto ya es a título informativo, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de rayos X y rayos gamma, es que la seguridad radiológica. Otra, me había olvidado de comentarles también, otra diferencia que hay entre rayos X y rayos gamma es que en el caso de los rayos X, el operario, el técnico radiólogo, tiene que tener una protección, ¿sí? Es un delantal que se pone de plomo. ¿Por qué? Y bueno, porque el plomo es uno de los elementos que más absorción tienen y mayor coeficiente másico tienen. Si vamos acá, más coeficiente másico y densidad tienen, por lo tanto, son los que más absorben el I sub 0 y son los que prácticamente no permiten llegar o pasar la materia en este I, ¿sí? Por eso es que se ponen muchas veces, o anteriormente, lo que se hacía era pintar, si una habitación iba a ser usada para rayos X, se la pintaba a todas las paredes con una pintura de plomo. Es más, si ustedes ven que el radiólogo puede ver por una ventanita dónde están ubicados ustedes para apretar el botón y emitir el rayo, esa ventana es un vidrio, que el vidrio tiene alto porcentaje, alto contenido de plomo, ¿sí? Ustedes piensen que los cristales más caros en el mundo son los que tienen mucho contenido de plomo. Bueno, este contenido de plomo también hace que el vidrio absorba gran cantidad de este I sub 0 y no le llegue al radiólogo. Todas estas protecciones las tenemos que hacer en el caso de rayos X. Pero en el caso de rayos gamma, por ejemplo, el operario que, como les comentaba, los rayos gamma, el equipo de rayos gamma es un equipo portátil, una valijita chiquita, ¿sí? No requieren de mantenimiento, pero tampoco requieren de que el operario use un tipo especial de vestimenta, ¿sí? Un operario puede ir perfectamente para hacer estos estudios con una camisa, una remera, con un pantalón de jean, unos zapatos cualquiera, porque no necesita, como en el caso del radiólogo, una protección adicional, ¿sí? Y esto se debe a que también los rayos están dirigidos, ¿sí? Bien, por último decía entonces que la seguridad radiológica, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, la unidad en la que se mide, cuando hablamos del ser humano, la unidad que se mide la radiación, ¿no? En el ser humano,
se le llama REM. Hay instrumentos empleados que se llaman dosímetros. Estos dosímetros son los que usan los radiólogos y todos los que usan este tipo de radiaciones, ¿sí? Que se lo ponen en la ropa y tienen que estar todo el tiempo que estén utilizando estos equipos con este aparatito, este dosímetro, que es el que le va a ir midiendo la cantidad de radiación que está absorbiendo el cuerpo. Luego ese dosímetro lo ponen en una computadora y pueden ver la cantidad de radiación, ¿sí? Esto normalmente uno cuando va a la usina de Río Tercero, a los que van a visitar le ponen justamente, o a los que van por algún tipo de situación, como por ejemplo hacer algún trabajo adentro de la usina, les ponen estos dosímetros, además de otros protocolos, como por ejemplo sacarse toda la ropa, ponerse otra ropa que se las dan ellos, y luego de cuando terminan, volver a cambiarse y controlar el dosímetro. Bueno, estas son medidas de seguridad que se hacen justamente por lo peligroso que es trabajar con este tipo de rayos, ¿sí? Bueno, las unidades entonces decíamos que se medían en Röntgen o en REM. Es evidente que una persona menor de 18 años no va a ser un técnico radiólogo, ¿sí? Esto lo dice únicamente para decir que personas menores de 18 años todavía están en crecimiento celular y por lo tanto, si usan estos equipos radiográficos, puede llegar a comprometer sus células. Por lo tanto, esto puede llegar a tener una complicación a futuro. Por eso es que a menos de 18 años no se permite esto. La máxima exposición a la que debe exponerse una persona por año son 5 REM. Pero no queda ahí. Dice de que una persona no debe recibir más de 1,3 REM durante 3 meses. Quiere decir de que yo no puedo recibir, por ejemplo, 5 REM en un mes, ni tampoco puedo recibir 5 REM en 3 meses. Lo máximo que me puedo exponer en 3 meses son a 1,3 REM. ¿Está? Pero no queda ahí. Dice que una persona no puede recibir más de 1000 mini REM durante una semana. Así que si yo recibo en una semana 1,3 REM, estoy en problemas, porque en una semana puedo recibir únicamente 100 miliREM. Y ustedes pónganse a pensar que esto son radiaciones. Las radiaciones, habíamos visto, son absorbidas por la materia, es decir, que nuestro cuerpo las absorbe y las tiene que digerir, ¿sí? Y esto lleva un tiempo para digerirlas, ¿sí? El cuerpo humano es una máquina muy inteligente, muy especial, donde justamente va a terminar digiriendo estas radiaciones. Ustedes imagínense, muchas veces las personas, yo estoy en desacuerdo, disculpen, ¿no? Yo estoy en desacuerdo. Muchas personas toman sol en esas camas solares, o sea, se quieren broncear y van a esas camas solares. Esas camas solares emiten radiaciones. Si ustedes piensan que una persona, ¿sí?, para estar en julio bronceada, porque, bueno, no sé, será de estatus de estar bronceada, no sé, no lo critico, pero bueno, yo soy enemiga del sol, por eso soy medio vampiro. Pero bueno, si una persona, tanto hombre como mujer, porque es indistinto, va a una cama solar y se expone para estar bronceado, por supuesto que su exposición va a ser muy pequeña, ¿sí? Porque en realidad está controlado.
Pero si a eso le suma que después de irse a una cama solar, le suma ir a tomar sol a la playa, ¿sí? En el mismo día, o irse al patio de su casa, o a la pileta, o a donde sea, y seguir tomando sol, está sumando radiaciones. Está sumando radiaciones. Está sumando radiaciones que pueda absorber el cuerpo durante un tiempo. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque el sol también emite radiaciones, ¿sí? Por supuesto que las radiaciones que emite el sol, si nosotros estamos tomando sol, no es lo mismo a que si me voy a una cama solar y después también sumo radiaciones solares, ¿sí? Por lo tanto, tengo que tener estas consideraciones. Puedo absorber 5 REM durante un año, pero esos 5 REM no pueden ser durante, por ejemplo, 3 meses. Tengo la limitación de que tienen que ser 1,3 en 3 meses y no puedo recibir más de 100 milirem por semana, ¿sí? Cualquier persona que adquiera una dosis superior a las limitaciones anteriores debe someterse a un tratamiento un tratamiento médico, ¿sí? Esto es porque justamente he recibido más radiaciones de las que mi cuerpo puede absorber. Bueno, en el caso de personas civiles, con respecto a los radiólogos, los radiólogos pueden recibir un poco más de radiaciones de las que reciben las personas civiles. No es que su cuerpo absorba más radiaciones, sino de que en el caso, por ejemplo, de los radiólogos, yo no sé si ustedes saben que ellos no trabajan toda la semana de radiólogos, ellos trabajan, creo, no sé si son 3 días o 4 días a la semana, al quinto día, más los 2 fines de semana, es decir, descansan 3, trabajan 4, ¿sí? Y esto se debe a la exposición que ellos tienen en cuanto a los rayos X, que por lo tanto tiene que pasar ese tiempo para que el cuerpo pueda eliminar esa radiación. Bueno, no sé si les queda alguna duda. Esto más que nada era para distender un poco el tema con respecto a las personas, de las radiaciones, ¿sí? No es una cuestión de que ustedes las tengan que saber en un parcial, pero bueno, es para tener más idea de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que podemos dejar acá, y la próxima clase ya empezar a hacer ejercicios de rayos X, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro. No, profe, bastante claro. Bueno, dejamos entonces, porque yo creo que la clase termina a las 4:30, estamos bien en el horario, dejamos acá, nos estaríamos viendo la clase. ¿Ustedes tienen clase hoy con el profesor Bazán? Disculpen, les pregunto.